temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en Líderes en Acción, en vivo y a todo color, con cobertura a 11 países, nada más, imagínense. Y el día de hoy contento, feliz, porque tengo a un super invitado, a un extraordinario conferencista, comunicador, periodista, líder de opinión, asesor de empresas, y ahorita lo van a escuchar porque verdaderamente este señor es un libro andando. Platicas con él, inmediatamente percibes su conocimiento, su experiencia, la manera como lo plasma, cómo lo pone en la mesa, cómo entiende cómo funcionan los negocios, y de esa manera te puede ayudar precisamente para que tengas éxito en lo que tú emprendes, en lo que tú hagas. Y él está en casa porque también conduce un programa que se llama La Agenda del Emprendedor, que todos los lunes a las 5 de la tarde, también en este canal, llega a ustedes. Le doy la bienvenida al buen amigo Raúl Fraga Juárez. Bienvenido, Raúl, a Líderes en Acción. Y ahora Muchas gracias. Yo quisiera, te pedí que me dieras un currículum y nombre, nada más de leer 5 hojas. Dije, voy a darle unos segundos o un par de minutos para que por favor brevemente nos expliques y nos platiques un poquito de tu vida, de tu experiencia, de tus hobbies, de tus pasiones. Adelante, Raúl, porque quiero que mucha gente te conozca, porque este señor vale oro. Vaya, pues muchas gracias, estimadísimo y muy admirado maestro Gildardo Avendaño, de tenerme en este espacio, en ese círculo y circuito tan importante de los negocios, de los grandes empresarios visionarios. Mi tarea, muy brevemente dicho, me ha permitido trabajar en 22 medios de comunicación, tanto en los medios tradicionales como el periódico La Prensa, El Universal, Excelsior, la revista Impacto, la agencia Notimex, y también en espacios televisivos donde me permitió dirigir el sistema michoacano de radio y televisión en una etapa sumamente crítica, y desde ahí crear, innovar, aportar la creación de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas Públicas y Culturales, que nos permitió, entre otras cosas, garantizar la transmisión durante 4 años bajo mi coordinación del Festival Internacional Cervantino, de las Jornadas Alarconianas y de toda la agenda cultural del país, pero también otros eventos sumamente importantes que nos han permitido conocer cuáles son los secretos que busca se le respondan las audiencias de las diferentes regiones del país. Y después tuve la oportunidad de aprender los grandes secretos y los nuevos códigos de la comunicación digital, y ahora trabajando en los medios alternativos de avanzada, que es el periodismo digital. No, hombre, qué interesante. Hay nada más una prueba de lo que es don Raúl Fraga. Pero vamos a empezar porque yo a este programa le puse el título Se Buscan Líderes. Y es lo que quiero que me conteste Raúl Fraga. ¿Dónde están esos líderes que busca México? Desafortunadamente vivimos una situación de emergencia el 19 de septiembre, donde puso a prueba el verdadero liderazgo de los mexicanos. Me llamó mucho la atención la expresión que dieron los japoneses cuando dicen... después de la búsqueda que estuvieron una semana, alguien de ellos expresó que no entendía cómo es que México no era primer mundo. Y esa expresión me dio vueltas en la cabeza y dije, alguien tiene una respuesta y ese es Raúl Fraga. ¿Por qué no somos primer mundo después de lo que se mostró después del sismo del 19 de septiembre? El 19 de septiembre reciente está marcando el punto y aparte en una etapa larga donde a los jóvenes, los creadores, portadores de los nuevos liderazgos, no se les estaba poniendo la atención debida. Hoy, cuando a las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos se zarandea y de qué manera buena parte del territorio mexicano, los primeros que tienen la capacidad de reaccionar
son los jóvenes, los llamados millennials, los que utilizan la capacidad y altos alcances de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para empezar a generar una red que permitió tender toda una organización de atención a los damnificados, de ubicación de las zonas más críticas y de coordinación también con las diferentes instancias de autoridad. Entonces, muy importante lo que tú mencionas, Gildardo, sobre esta expresión de este rescatista japonés experto, porque asistimos, sí, a una tragedia con este sismo bárbaro que hasta anoche contabilizaba ya 371 muertos y a la par es también el punto de partida para una nueva forma de aportar, modernizar la coparticipación de los jóvenes de la era digital en la concreción de nuevos liderazgos. Así, sorprendente, primero, la unión que tenemos los mexicanos en un evento caótico que distorsiona la continuidad, pues, de un negocio, de un país, de un gobierno, ¿no? O sea, lo que hacen los mexicanos. Esa misma emoción, el cómo contagian a los demás, bueno, el ver que los japoneses entonaran el himno nacional es precisamente una muestra del liderazgo de los mexicanos, cómo contagian a la gente, y ahí es donde hizo esa expresión maravillosa el rescatista japonés de que ¿por qué no somos primer mundo? Cierto. Seguirnos platicando porque hay más de esto, o sea, ¿qué? Claro. ¿Por qué no damos ese paso? ¿Por qué a veces nos retractamos o a veces solamente mostramos de lo que somos capaces en situaciones de crisis? Vale también mencionar qué pasó en 1985 y aprender esa enorme enseñanza. Aquel 19 de septiembre de 1985, el temblor verdaderamente brutal en su intensidad permitió que los medios de comunicación de la época, sobre todo la radio y don Jacobo Zabludovsky, el maestro de la televisión, tendieran las primeras líneas de comunicación y tuvieran respuesta ante una autoridad que en su momento había sido rebasada. Pero de aquel acontecimiento trágico surgieron nuevos liderazgos que al paso de los años se politizaron, fueron prácticamente absorbidos por el enorme aparato de poder político de este país y se sumaron a ser parte de los elencos del reparto de cuotas de poder. Hoy, ¿por qué no tenemos los líderes que México necesita a partir del 19 de septiembre del 2017? Esta pregunta, minuto a minuto, tenemos que irla construyendo en su respuesta. Y por lo pronto es muy atractivo el saber que a la calle se lanzaron ni más ni menos que miles y miles de personas, sobre todo mujeres de diferentes edades, que estuvieron listos para aprender lo que los padres vivieron en la época de 1985. La semana pasada, con los bárbaros sismos del día 19 y luego el del día 23 de septiembre, permiten generar, sí, una atmósfera de temor, de incertidumbre, de luto, de preocupación extrema, pero también genera las condiciones y es la piedra de toque para empezar a hilvanar nuevas formas de coordinación intergeneracional entre los políticos, los empresarios, cuya tarea siempre ha sido fundamental, pero también las instituciones educativas y las universidades, lo mismo que los llamados organismos ciudadanos que han surgido a lo largo de los últimos lustros, y particularmente los jóvenes que ahora, con los códigos de ser los jóvenes de las comunidades digitales, saben cómo operar las altas tecnologías. La semana pasada, en beneficio de los damnificados, a partir de todo lo que viene en la reconstrucción esplendorosa y exitosa
de un país que necesita ser líder. Así es, esa es una muestra clara y hace referencia precisamente a esa expresión que dice que nada trunque tus sueños. Eso Me llamó es. mucho la atención el joven de Michoacán, que cuando se enteró que un amigo estaba desaparecido, se organizó y llegó al grupo, el señor en silla de ruedas, llenando bolsas de material para cargarlos. Esa fotografía ha dado la vuelta al mundo. Y es una muestra en lo que estamos hechos los mexicanos, porque por el término percepción, cuando una fotografía de ese tipo dicen, wow, estos verdaderamente son líderes. No sé si tuviste esa fotografía. Por Raúl. supuesto. ¿Qué opinión te da? Es la muestra más clara de que los mexicanos no tenemos la piel sensible. Sí tenemos sentimientos que vibran y que se estremecen ante la dimensión y dolor que envuelve a nuestros hermanos mexicanos. Pero a la par hemos aprendido a galvanizar ni más ni menos que nuestros sentimientos para salir avantes, y este joven de Michoacán es una extraordinaria muestra que se viralizó en el mundo digital y que permitió entender que los mexicanos no nos vamos a detener ni a mantener cruzados de brazos, ni mucho menos derrotistas ante la dimensión de la tragedia de este septiembre, Gildardo. Así es. Y frases maravillosas que vienen precisamente por la situación de lo del 19 de septiembre, como dicen, los hombres son como el acero, se forjan en altas temperaturas. Y cuando tenemos situaciones como el del sismo que se presentó en esta fecha, es donde salen los verdaderos líderes, aquellos que muestran de los que están hechos, aquellos que podemos apoyar a veces, si no material o físicamente, los que estamos aquí en los medios de comunicación invitando a que sí podemos, que México puede, o como se grita constantemente, sí se puede, ¿no? Y claro que se puede, y por eso vuelvo a recalcar la expresión de este rescatista japonés que dice, verdaderamente sorprendente, ¿por qué México no es un país de primer mundo? Ellos en 1945 solamente tenían agua y japoneses, y vean lo que han logrado, y nosotros lo tenemos todo. Así es, además Japón es un modelo a seguir en la alta tecnología aplicada a la reconstrucción de ciudades impactadas brutalmente por los sismos, y que sin duda México tiene mucho que aprender, pero también mucho que compartir con esta emergencia de los jóvenes que hoy van perfilándose para ser los nuevos líderes. Así es. Pues vean lo interesante, esta es nada más la introducción de una pequeña muestra de todo el conocimiento que tiene don Raúl Fraga. Él es un analista, un distinguido periodista, un consultor de empresas, porque ahorita vamos a tocar qué pasa en una situación de crisis, porque no solamente hablamos de temblores, la situación que vivimos en este país, los secuestros, los chantajes y aquellos eventos inesperados que en un momento dado evitan la continuidad normal de operación de un negocio. Como dicen a veces, los altos ejecutivos toman decisiones, grandes decisiones, multimillonarias para que crezca el negocio, pero un evento caótico puede distorsionar esa continuidad por su desaparición. Y si no se está preparado, si no se manejan adecuadamente los medios, imagínense nada más, están destinados a fracasar. Porque no es lo que digas, es la forma como se dice. Aquí lo interesante es saber y estar preparados, porque las frases en liderazgo dicen el 90% del éxito es en la preparación. Y si tú estás preparado y sabes cómo actuar antes, durante y después, estás en ventaja con los demás. De eso estamos platicando con Raúl Fraga. Se nos van a venir los comerciales, pero tenemos todavía un minuto para que antes de irnos a los comerciales platiques y cerremos este tema de los jóvenes líderes que están emergiendo. Muy bien, comparto con ustedes que en la historia del periodismo en el continente americano está la cobertura ni más ni menos que de el espantoso sismo
que sacudió Guatemala los días 10 y 11 de septiembre de 1541 y que llevó a que el impresor italiano Juan Pablos recabara la información y publicara el primer volante de la historia, que es el antecedente del periodismo. Después vendrían los mercurios, las gacetas y el periódico en el formato que le conocemos. Y al paso de los siglos, hoy estamos en la época de las redes sociales, donde la palabra la tienen los jóvenes y el liderazgo también para poder emprender exitosas formas de comunicación en el mundo global. Estamos en Líderes en Acción, mis queridos amigos, con Raúl Fraga Juárez, un extraordinario periodista, consultor, líder de opinión y además conductor de programas de radio y televisión. Vamos a regresar después de unos comerciales. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Mis queridos amigos, continuamos en Líderes en Acción. Estamos con Raúl Fraga Juárez. Les comentaba brevemente su experiencia, pero lejos de ahí todo es un conocedor, alguien que se mete
a las arterias, a las venas de cada problema que le presentan, precisamente para darte grandes soluciones. Distinguido, reconocido, consultor de empresas en situaciones de crisis. Y cuando hablábamos de liderazgo, precisamente en crisis es cuando salen los líderes emergentes. Sabemos de figuras empresarios que ahora son auténticos líderes que están presionando precisamente para evitar, como ejemplo, situaciones de secuestros, ¿no? Mujeres, hombres que liderean a grupos precisamente para hacer presión y sean castigados más severamente a estos grupos de secuestradores. Pero ese es brevemente una pequeña introducción, porque yo lo que quería tocar con don Raúl es el caso qué pasa en las empresas. Aquellas empresas que tienen un plan de manejo de crisis, las empresas que a veces no lo tienen, y cuando se presenta una situación, llámese pues un sismo que no esperaban, que destruye las instalaciones o el proceso de operación, o el secuestro de uno de sus altos ejecutivos, por ponerle un nombre, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que comunicar? ¿Cómo se deben de manejar los medios? Y no vamos a entrar en detalles porque a lo mejor alguien nos puede por ahí, alguien maloso nos puede estar viendo y escuchando, pero sí, como dicen, nadie hace planes para fracasar, pero fracasa aquel que no tiene un plan. El manejo de crisis, considero que lo más importante es el manejo de medios. ¿Qué opinión tiene usted, don Raúl? Fundamental lo que dice el maestro Gildardo Avendaño, porque el no transitar por una agenda que marque la hoja de ruta en una empresa le llevará a tener un impacto de altísimas dimensiones cuando cambia de manera inesperada la situación, y tener la capacidad de respuesta a través de los medios de comunicación obliga, primero que nada, a entender que los medios de comunicación son los grandes aliados, los potenciales socios que apuntalan los discursos, los mensajes y que generan el acompañamiento necesario para poder enfrentar exitosamente las situaciones más críticas. Se sabe y está más que confirmado que en las llamadas sociedades modernas, toda empresa prevé con toda la anticipación del caso la creación de su staff, su equipo de comunicación estratégica, que le permitirá tender líneas de comunicación tanto en los medios tradicionales, la radio, la televisión, los medios impresos, como ahora en la era maravillosa de la comunicación digital, saber cómo llegar a las audiencias digitales, cómo colocar en algo que podría hacerse golpes de precisión mediática, hacer llegar los mensajes, qué informar, cómo decirlo, para qué decirlo, ante quiénes decirlo, el arte del manejo del discurso. Y esto permite, sin duda, el tener la capacidad y el blindaje necesario para enfrentar exitosamente las situaciones más críticas e inesperadas. Así es. Y un tema, aquí quiero enfocarme un poquito por lo que vivimos el 19 de septiembre, al tema de seguridad. Don Raúl Fraga, independientemente de su formación de periodista, de analista, de asesor en comunicación, conoce perfectamente el tema de la seguridad. Vivió muchos años asesorando a directivos de seguridad pública. Platícanos un poquito de tu experiencia en esta área, Raúl. Claro que sí, yo tengo el privilegio de ser el autor del primer diplomado de seguridad pública que se impartió en la historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y a la par de ser coautor y copartícipe en el elenco de expositores y docentes del Diplomado de Seguridad Pública que se impartió en la Universidad Iberoamericana durante varios años. En la década de 1990 hubo la situación altamente crítica que un delito, el secuestro,
se fue en un repunte altamente preocupante y que impactó de manera especial el ámbito de los empresarios cuando secuestran a empresarios representantes de empresas japoneses, de firmas muy importantes, lo mismo en Tijuana que en diferentes estados de la República, y que prende los focos de atención especial. Se dio el caso incluso de que un importante representante, altísimo ejecutivo de una empresa de tecnología japonesa, en una reunión que tuvieron en la Presidencia de la República en mayo de 1994, le dijo al presidente de la República, que entonces era el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, si su gobierno no garantiza las condiciones de seguridad que permitan la salvaguarda e integridad física de nuestras familias, de nuestros negocios, de nosotros mismos como empresarios, nuestros aportadores de capital tendrán que decidir irnos del país. Ese fue un asunto muy crítico que obligó a las autoridades mexicanas a entender la dimensión del fenómeno delictivo en el caso del secuestro y a tener que actuar. Ahí fue donde nuestro diplomado de seguridad pública permitió convocar, capacitar, entrenar, profesionalizar a los nuevos cuadros capaces de responder en los niveles empresariales, en las instancias gubernamentales, a esta desafiante situación que impone el fenómeno delictivo, ahora viviendo en una etapa todavía más crítica, porque en la década de los 90 México todavía vivía, y el mundo también, en la era de la delincuencia organizada. Hoy enfrentamos, y ustedes lo saben, señores empresarios, la era de la ciberdelincuencia. Mayores desafíos, sin duda. Así es, y eso le está causando muchos daños a las empresas, ¿no? La ciberdelincuencia, poco se habla de ello, pero el impacto, como algún colega de seguridad decía, el impacto consecuencial de la ciberdelincuencia es tremendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para prevenir eso? ¿O todavía no se hace nada? Empieza ya a trabajarse en México. Un dato muy interesante es que en el año 2004, un empresario de la seguridad privada muy reconocido, José Luis Rojo Yaraví, organizó el Congreso Internacional de Seguridad Privada en Cancún, y en ese año, 2004, un expositor dijo: en México empiezan a darse ya los delitos cibernéticos y están ubicados en el eje del alto riesgo, la capital del país, Monterrey y Cancún, porque tenía que ver sobre todo en ese año 2004 con la clonación de tarjetas de crédito, con algunas transacciones. Al paso de los años ha crecido de manera inconmensurable la forma y capacidad de actuación de las organizaciones ubicadas en la ciberdelincuencia. ¿Qué se hace en México? Empieza ya poco a poco a estructurarse los programas de capacitación, la sensibilización entre los tomadores de decisiones de las empresas para que se entienda que es necesario invertir en la profesionalización de sus áreas de prevención del delito cibernético, ya que sus niveles de siniestralidad y costos son verdaderamente muy altos. Así es. Pues bien, mis queridos amigos, por eso le pusimos a este título Se Buscan Líderes, porque el líder precisamente primero busca la forma de ganar, busca el estar preparado constantemente, busca a gente que le pueda ayudar, asesores, consultores, especialistas, diseña un plan estratégico, sabe cómo venderlo a los que toman las decisiones, porque eso es muy importante en temas de seguridad. Como dicen, para las organizaciones no es lo más importante la seguridad, pero sin seguridad no hay grandes organizaciones. Entonces hay que diseñar un plan estratégico, un plan bien definido, enfocado a las necesidades del cliente, y obviamente lo más importante es saberlo vender para que los tomadores de decisión
inviertan, porque ahora sí ya estamos hablando de la ciberdelincuencia y no sé, don Raúl, si ya esté hasta tipificado en la ley de los castigos que puede traer esto, porque de eso se aprovechan en los negocios, como dicen, el timing, ¿no? Claro. No está tipificado, gran problema. Es un problema muy grande en el contexto global, no solo en México. Todavía no se tienen los marcos jurídico-normativos que se requerirían urgentemente respecto a los temas en general del mundo cibernético. Por ejemplo, navegar en Internet no tiene reglas mayores, no tiene todavía limitantes y esto permite la actuación de una gran cantidad, creciente por cierto, de organizaciones criminales que defraudan, que impactan en los negocios, disfrazando negocios, pero que en la realidad son delitos y que tiene que ver con una muy cruda realidad. En el contexto de los congresos de quienes se dedican a hacer leyes, todavía dista mucho de avanzar y de estar en condiciones de generar la certidumbre jurídica en contra de estos delitos. Estamos en pañales, como bien lo dices, Gildardo. Muy bien. Pues ahí está en la mesa y vean ustedes lo que en poco tiempo pues se puede explicar de la situación que vivimos, de los eventos caóticos, de eventos no esperados o como dicen, un evento inesperado que distorsiona la continuidad de operación de un negocio y que daña la imagen pública y financiera, donde hay que estar preparados, sobre todo aquellos directivos, para tomar decisiones, cómo las deben de tomar, basado precisamente en puntos claves de una comunicación a los medios. Y cuando hablo de medios ahorita, los medios digitales, todo esto de las redes sociales van prácticamente adelantados que se están comiendo a la televisión, ¿o no es así, don Raúl? Así Cuando es. tú ves noticias a las 10 de la noche, tú ya estás enterado todo gracias a las redes sociales. O sea, qué gran avance o qué complejo es esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo lo ve usted, como ventaja o desventaja? Es una Porque ventaja. a veces también confunden, ¿no? Por supuesto, es un proceso que no se podrá detener y que permite que haya todo un cambio cultural de fondo en las sociedades del mundo, pasando de la era de los medios tradicionales a la capacidad de cubrir en tiempo real todo el proceso de información que se va generando. Cada 17 de mayo se celebra en el mundo el llamado Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación. Algunos le llaman simplemente el Día Mundial del Internet. Y es justo cuando se dan a conocer de manera actualizada las cifras del número de internautas que tiene cada país. Ahí es muy importante señalar que de acuerdo a los datos de mayo 17 de este año, ni más ni menos que en México tenemos ya 70.8 millones de internautas, ubicados fundamentalmente entre poblaciones menores de 35 años de edad. Así que, sin duda, el tema es sumamente importante para los tomadores de decisiones y si los medios tradicionales siguen realizando una labor muy importante, la tarea que hacen ahora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es simplemente trascendente, de altísimo impacto, como nadie lo había previsto hace todavía poco tiempo. Y permíteme, por favor, mencionar un dato. En 1959 fue cuando llegó la primera computadora a nuestro país. La trajo la Universidad Nacional Autónoma de México y era verdaderamente gigantesca. No se sabía bien a bien qué es eso, cómo se maneja. Y al paso de los meses y los pocos años, la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, empezarían a crear los primeros cuadros profesionalizados en el arte de aprovechar y capitalizar las nuevas tecnologías
computacionales entonces, hoy digitales. Así es. Había una expresión que tenía el fundador de IBM, el señor Watson, que decía: el mundo solamente tendrá capacidad para 5 computadoras. Y ahora prácticamente cada persona tiene una computadora. Imagínense Exacto. nada más el crecimiento explosivo de lo que es la tecnología. Señores, estamos con Raúl Fraga Juárez, un experto, un consultor, un periodista, un analista, un conductor de programas de radio y televisión. Ahorita tocamos el concepto del tema de la seguridad por el evento caótico, la situación de crisis y cómo se deben de manejar los medios. El tema no es seguridad precisamente. Lo que queremos es que entiendan lo que tenemos que estar preparados. Y después de los comerciales vamos a regresar y hablar ahora la comunicación que debe de tener en una empresa para que haga un crecimiento explosivo. Si tú tienes éxito, tendrás más éxito. Si lo estás buscando, lo vas a encontrar, porque precisamente es la ruta crítica que menciona don Raúl, el cómo llegar a tener éxito en los negocios basado en el manejo de la información, las redes sociales, los medios de comunicaciones, digitales, no digitales, y todo lo que tienes que decir. Lo interesante es saber cómo decirlo. Vamos a regresar después de los comerciales con Raúl Fraga Juárez. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, mis queridos amigos, continuamos en Líderes en Acción con Raúl Praga. Si nos están sintonizando, este señor tiene mucha experiencia en comunicación, en situaciones de manejos de crisis, pero también una parte importante es en asesoría comercial. Cómo hacer más exitosa una empresa basado precisamente en esa comunicación efectiva a los medios. O sea, la ruta adecuada que deben de seguir, porque en muchas ocasiones piensan que los negocios son temas de buena suerte, ¿no? Y que se dieron nada más porque tuvieron suerte. Si creen que hay suerte, pues a lo mejor les va a durar 2, 3 años, 5 años y de pronto les entra la mala suerte y se cae. Por eso no es un tema de buena suerte. Es de una preparación adecuada, de una comunicación adecuada, que es donde quiero tocar este tema, porque los negocios precisamente están basados en resultados. La única métrica que mueve a un negocio son los resultados. Hay buenos resultados, el negocio crece, pero lo que hay atrás de los resultados, eso es lo interesante y eso es lo que quiero que me platiques, Raúl. ¿Qué es lo que haces? ¿De qué manera asesoras a estas empresas para que el resultado esté garantizado? Primero se hace un diagnóstico que permita conocer la fotografía de cuerpo completo de una empresa, ubicando sus áreas de vulnerabilidad, sus áreas que requieren reforzamiento inmediato y también generando la propuesta en la primera, segunda y tercera fase. La primera fase permite conocer la dimensión del problema. La segunda fase, empezar a trabajar para su resolución, y la tercera fase, encontrar la bondad de los resultados. En este tipo de trabajos estratégicos, la comunicación es fundamental porque permite la reinvención de una empresa en la percepción colectiva o dirigida fundamentalmente a determinado nicho de mercado. Se trata por lo pronto de empezar a generar un acercamiento con los tomadores de decisiones de la empresa y que tengan la confianza, la seguridad de que las líneas discursivas que deban cambiar o que en su caso deban empezar a diseñarse son las que les permitirán dominar el arte de cómo venderse, cómo posicionarse, cómo consolidarse y cómo transitar en números bollantes, números negros. Así es. Es todo un plan estratégico que en planeación estratégica, ustedes saben, las preguntas es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con quién y todo esto. Y como nos decía un alto directivo, yo que trabajé 18 años en empresas multinacionales, me decía, yo no sé qué es lo que hagas, cómo lo hagas, a qué horas lo hagas, en dónde lo hagas, lo que cuenta es el resultado. Y efectivamente, pero atrás debes de tener un respaldo sólido, una comunicación adecuada, basado precisamente en una estrategia, en un business plan del negocio. Y a veces trabajamos sin ese business plan. O trabajamos porque le copiamos el business plan a otra empresa y piensan que también va a funcionar para ti, y no es así. Cierto. Sino que cada empresa debe de tener lo que ellos le llaman un traje hecho a la medida, su ruta crítica, pero clave y esencial, la comunicación. Pero síguenos platicando, Raúl, porque este tema a muchos les va a gustar. Seguramente los códigos de la comunicación tradicional los conocen todos nuestra audiencia que a través de astele.tv nos está siguiendo, pero también es muy importante responder una inquietud que muchos pudieran tener y que sea, bueno, ¿y yo cómo puedo aprovechar las nuevas tecnologías digitales si no las entiendo? No se trata de que las entiendan y las dominen plenamente, sino que sepan con quién asesorarse, para qué asesorarse, cómo tener el resultado que permita decir el éxito está viéndose, cuáles son los entregables que se pueden palpar.
Y este es un asunto también muy importante, un ángulo clave de que hay que saber cómo invertir en tecnología, pero no de manera general, sino ubicando los objetivos meta que siempre deben ser orientados a reforzar, modernizar la empresa y, por supuesto, a generar mayores ganancias, rentabilidad y utilidades en el negocio. Solo así se podrá encontrar la respuesta de que ni más ni menos las tecnologías digitales son los grandes aliados a los que hay que tomar de la mano, hay que caminar con ellos, también de la mano de los expertos. Así es. Tú que vives ahora sí que todos los días la experiencia como asesor consultor y lo que tú vendes precisamente en estrategias de comunicación, pero en México muchos empresarios se resisten a eso, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué crees que se resisten? ¿No creen en ello? ¿No quieren invertir? ¿O qué es lo que pasa, no? Seguramente tiene mucho que ver con el que los cambiantes tiempos han permitido generar nuevas opciones de avance generalizado, de avance, diría, global en beneficio de las empresas, pero no se ha sabido por parte de muchas firmas tecnológicas enseñar, mostrar, convencer, sensibilizar de las grandes bondades de la modernización tecnológica. En parte a los empresarios les es necesario tener la capacidad de poderse acercar y hablarse de tú con las nuevas tecnologías para tomarles la confianza, entenderlas en su dimensión y sobre todo esperar algo, resultados que me beneficien como empresario. Este es un asunto muy importante porque es una tarea que lleva de manera conjunta la coparticipación de los organismos cupulares del empresariado, los organismos cúpula que tengan la capacidad también de sensibilizar, enseñar, capacitar y modernizar con las nuevas tecnologías a sus afiliados. Pero si un empresario en lo particular decide tomar el enorme espacio de la decisión para emprender un acercamiento estratégico con las nuevas tecnologías, lo redituable va a ser parte inmediata de lo que obtenga. Así es costo-beneficio. Costo-beneficio. ¿No? Y es maravilloso lo poco o mucho que se invierta por los grandes beneficios que te va a generar. En pocas palabras, finalmente un entregable es un documento ejecutivo que te va a permitir a ti tomar decisiones ante cualquier situación, obviamente para crecer. Segundo, si tú te llegas a ir, si tú eres el padre, si tú formas, ese documento le va a servir precisamente al que llega o a tus hijos para que le dé continuidad al negocio. Oigan el término, continuidad. Porque si no existe ese documento, de pronto desapareces y los demás no saben qué hacer y es como empezar de ceros, ¿no? Entonces, es importantísimo tener ese plan, ¿cómo le llamaría usted? ¿Business plan? ¿Un plan de negocio? ¿Un plan maestro, por supuesto? Un plan maestro. ¿Qué más nos puede usted aportar, don Raúl, para que pues nuestros amigos empresarios se vayan preparando desde ahorita? Porque cuando siguen esta ruta crítica basada en una comunicación efectiva, seguramente tendrán éxito. Bueno, retomaría algo muy importante que usted acaba de decir y que tiene que ver con el hecho de que con mucho esfuerzo, visión, capacidad y decisión, una persona construye un imperio empresarial, una empresa exitosísima, pero si no sabe el decidir cómo generar el compromiso de los hijos de la siguiente generación, pues, se tendrá un resultado cada vez más impactante de manera negativa. O para decirlo de manera directa, el imperio que crea empresarialmente hablando un padre, si no es debidamente administrado, manejado, cuidado y consolidado por los hijos,
serán los nietos quienes sufran los embates. Así que los cuidados de el timing político empresarial, mediático empresarial, es clave para poder cuidar con visión de inmediato, corto, mediano y largos plazos los negocios. Qué interesante es esto. Y créanme, yo por eso el día de hoy lo invité. Raúl es colega en esa televisora, tiene su programa que se llama La Agenda del Emprendedor. También invita a muchos empresarios, incluso políticos, sí, para claro, que compartan su experiencia. Lo pueden ver los lunes a las 5 de la tarde, también un programa en vivo muy interesante donde pueden aprender mucho mis queridos amigos emprendedores, empresarios. Pero aquí lo interesante es porque lo invité precisamente primero para que entendiéramos la situación del evento caótico que puede determinar la continuidad de operación del negocio y por qué México en situaciones de crisis salen los verdaderos líderes. Pero aquí también, antes de que se me olvide, te haría esa pregunta. ¿Por qué salen y hasta nos sentimos orgullosos? Pasan 2 meses, 3 meses, 6 meses y como si de pronto desaparecieran. Y tendremos que esperar otra vez una situación distorsionada para que otra vez vuelvan a surgir. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando visión estratégica que consolide el esfuerzo inicial y lo pueda rentabilizar en todos los sentidos en los siguientes días, semanas, años. Se trata, por lo tanto, de aprender a no solo vivir el momento, ni mucho menos estancarse en el ayer, sino trabajar con visión de futuro. Ese es el término, trabajar con visión de futuro. Y aquí, frase maravillosa que me encanta, que dicen, los líderes son aquellos que ven lo invisible, sienten lo intangible y logran lo imposible. Los mexicanos estamos hechos para llegar muy lejos. Solamente es cuestión de que te decidas. Si tú eres emprendedor, mi querido amigo, y si buscas, insistes, persistes, tendrás éxito. Pero también no te equivoques. Buscas la gente adecuada para que te ayude, para que te asesore, para que te haga un plan estratégico. Pero busca una persona que tenga la experiencia adecuada, que haya vivido día con día precisamente los negocios, que sepa el impacto que puede tener en caso de que se presente una situación inoportuna. Eso es lo interesante de esto, porque encontramos muchos asesores, muchos consultores, pero muchos en la experiencia son del libro. Los que lo han vivido todos los días son los que marcan la diferencia. Nos vamos a ir, don Raúl, ¿algún mensaje final a nuestros amigos empresarios, emprendedores que quieres darle? Sí, cómo no, agradecer este espacio tan importante que me permites para compartir con ellos, la convocatoria para que se acerquen a las grandes posibilidades que puede reabrir en los negocios el acompañarse estratégicamente con las agendas de corte comunicacional, profesional y que garantiza resultados. Pues bien, amigos, muchas gracias por estar en Líderes en Acción. Nos vemos la próxima semana con otro invitado.